Buenas noches, yo soy Andrés Albuquerque, vuestro amigo, y este es su enfoque ciudadano correspondiente a hoy, lunes, noviembre 23 del 2020. Un día menos que nos queda para llegar al 21 y esperemos que entremos entonces en el oasis, por lo menos salir del páramo. En la noche de hoy, como les había prometido ya desde el viernes, tenemos a Isabel Cuervo, la caleña colombo-americana, que ha puesto a bailar al Magiar y a algunos otros con sus reportajes y sus investigaciones y los trabajos en modo riguroso, científico. Ya cuando Enfoque Ciudadano salía en la plataforma más pequeña, ustedes la vieron, pero ahora hemos querido traerla de nuevo para que, como hay mucho más público, se enteren de un poco de estas cosas que muchos decimos, pero a veces no logramos hilvanar bien. Antes de hoy el programa le vamos a cambiar el orden porque, bueno, Isabel también tiene unos compromisos, entonces vamos a empezar pensando en voz alta, en lugar de pensar con el enfoque, de empezar con el enfoque de hoy y con los temas relevantes, vamos a empezar con pensando en voz alta. Pero antes de hacer esto, vamos a pasarle, como le habíamos informado, información que nos llegó directamente de La Habana en horas de la tarde. Esto fue pregrabado, todo con transparencia, donde tuvimos la posibilidad de contactar con Iliana Hernández, que estaba también ella en huelga de hambre y acompañando a nuestros compatriotas del Movimiento San Isidro que se encuentran en ese local que en cierta medida asediado, donde son provocados por elementos que colaboran con la seguridad del Estado, la misma candanga que todos conocemos de Cuba. Pero lo importante es que sin caer en el sensacionalismo, amarillismo, ni mucho menos, y sin querer tener en lo absoluto la primicia, nos pusimos a disposición de ellos para modestamente darle una voz cada vez que hiciera falta, y le aseguramos que todos los días, si había comunicación, pues podían dar un parte, lo que ellos estimaran. Hicimos varias preguntas por motivos de tiempo, de programa. Vamos a concentrarnos en dos de las preguntas. De todas maneras, esto va a ser hasta que o ellos resuelvan el problema o haya un desenlace o liberen a quien tienen que liberar. Lo primero que quisimos saber a través de Iliana, que repito, ella está en huelga de hambre también, tiene un quebranto de salud, era que nos hiciera una especie de resumen del estado de salud de las personas involucradas. Adelante, producción, vamos a poner el audio. Huelga de hambre y sed hay dos personas que son Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara. En huelga de hambre estamos Caterine Bisquet, Esteban Rodríguez, Oscar Casanella y yo. O sea, ahora mismo hay 6 personas, 4 en huelga de hambre y 2 en huelga de hambre y sed, porque Osmani Pardo suspendió su huelga ayer en la tarde. Es increíble y lo que más me molesta es el silencio que reina no solamente a nivel de Comunidad Europea, a nivel incluso de la administración de Estados Unidos, el nivel que reina en todos estos compatriotas que se han pasado todo este tiempo lloriqueando por remesas para un grupo, porque no todo el pueblo cubano recibe remesas, es un grupo grande, debo admitir, pero siempre un grupo, no despuntan una lanza ni deshojan una flor por los que no reciben remesa y se quedan calladitos ante esto que pasa. Después le preguntamos a Iliana, entre las varias preguntas que le hicimos, y en estos días las vamos a estar poniendo, si ella quería mandar un mensaje. Y es importante que nuestro público, sin sensacionalismo, sin dramatismo, sin regalar Oscar o Grammys o Emmys por gusto, entienda que una persona que está en huelga de hambre y además de huelga de hambre, en huelga de agua, de sed, que no toma, confronta serios problemas y el tiempo apremia. La presión debe llegar para que se cumpla lo que ellos están pidiendo, que no es nada arbitrario, y no tengamos que perder compatriotas por gusto a manos
de la dictadura de La Habana, que yo creo que ya ha asesinado bastante gente. Vamos al mensaje que Eliana hubiera querido mandarle a la comunidad internacional. Por favor, producción. Yo quería enviar un mensaje principalmente a los países democráticos, esos países que subvencionan la dictadura, que subvencionan la represión aquí en Cuba, que dejen ya ese romanticismo con la Revolución Cubana, que la Revolución Cubana no existe. La Revolución Cubana triunfó en 1959 y fue traicionada por Fidel Castro en 1961 cuando se declaró comunista. Aquí lo que hay es una mafia del crimen organizado y ellos con su ayuda a esta dictadura lo que están haciendo es aumentando más la represión al pueblo cubano. El pueblo cubano tiene libertad pero tiene miedo. Aquí vienen muchos vecinos. Hace un momento se fueron 2 vecinas de aquí llorando porque quieren mucho a Luisma. Luisma es muy querido por el barrio y la gente quiere que Luisma viva. Pero Luisma dice que hasta que no suelten a Denis, que de la única manera que él suspende la huelga es cuando entre Denis por esa puerta diciendo que ya está fuera de prisión. Los agentes de la seguridad del Estado saben perfectamente que eso es lo único que puede hacer que Luisma suspenda la huelga, porque ellos hicieron un proceso ilegal. Y ya que hicieron un proceso ilegal, pues que de la misma manera, ilegalmente, que suelten a Denis, porque él no tiene por qué estar preso. Producción, cuando puedas, por favor, pásame el nombre, porque ahí ocurrió un hecho y el sábado pasado estas personas que están en huelga de hambre con todo su derecho, protestando, no están atacando a nadie, no están disparándole a nadie, están en un local cerrados, sin provocar a nadie, y a no ser la ira de una junta que está acostumbrada a no recibir disenso, y claro, comprendo que eso lo debe molestar. Y entonces ellos mandaron a uno de sus sicarios para que los provocara. Ahí vimos que tuvo una botella de agua tirada. El otro día tiraron un líquido que todavía ellos no logran identificar. Entonces, a veces la seguridad reprime directamente, a veces se basa en estos hijos de nadie, malnacidos, invertebrados, que todavía a estas alturas son capaces de reprimir a sus compatriotas por una junta impía, una familia que al final los desprecia tanto como desprecia a esos que ellos reprimen. Y si tienes manera de encontrarme el nombre por ahí o mandármelo por mensaje, por mensaje de WhatsApp o algo para yo decirlo en alta voz, porque quiero que se sepa quién fue el que fue a provocar a esta gente, una persona que no es de la seguridad del Estado, simplemente es un ciudadano que se deja utilizar para reprimir a sus propios hermanos, para cuando venga a pedir permiso y venga a Miami a querer enseñarnos a nosotros a ser gusanos, porque ahora vienen y nos piden a nosotros y nos dicen que estamos flojitos y nos quieren enseñar a ser gusanos, pues por lo menos ver si logramos que a ese señor no se le dé la visa. Se llama Alexander Fernández y más adelante vamos a dar incluso hasta en la dirección que él vive. Alexander Fernández, y estos compatriotas que están allá están buscando fotos o videos, lo que puedan, para ponerlo aquí y tenerlo. No es posible que elementos del pueblo maltraten a otros elementos del pueblo solo por congraciarse con una junta. Y si así lo hacen, que asuman las consecuencias. Aquí no los queremos. Como mismo decían ellos, no los queremos, no los necesitamos. Nosotros no necesitamos chivatos aquí en Tierra de Libertad. Esta es la cobertura que vamos a dar por hoy. Como les decía, vamos a seguir en contacto con ellos sin sensacionalismo, señores. No pretendemos dar la última noticia. Lo que queremos es modestamente que las personas, las miles de personas que nos siguen, sepan esto, lo compartan, lo hagan saber y presionen a su senador, a su representante, para que por lo menos haya un planteamiento. No puede ser que un par de jóvenes se nos marchiten así entre las manos ante la bulla y la indiferencia de tanto cubano y tanto latinoamericano. Basta ya, que aquí por 2 centavos de un pasaje queman una ciudad y por gente que se muere en una huelga no hacen nada. ¿A dónde hemos llegado en esta genuflexión que aflige al hemisferio entero? Desde Alaska hasta la Patagonia, porque aquí estamos todos en lo mismo ya. Entonces, como decía, en los próximos días seguimos. Si llega alguna noticia, algún breaking news, lo daremos.
y vamos a invertir el orden del programa y vamos a empezar con Pensando en Voz Alta. Vamos a llamar a Isabel Cuervo para que tiene unos compromisos. Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Buenas noches para ti y para toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que estás ocupada, vamos a aprovechar el tiempo, pero tuve que interrumpir porque estas cosas que llegan de verdad que a uno le ponen los pelos de punta, enerva, da rabia ver la indiferencia de la comunidad ante ciertas cosas y entonces como otras cosas las manipulan y se convierten en tragedias griegas. Pero bueno, esto fue lo que nos tocó vivir. Como decía Isabel, voy a cambiar el orden y voy a empezar en la parte que sería la parte 3 de nuestro programa, que se llama Pensando en Voz Alta. Entonces, los que nos han visto ya saben que yo te he preguntado varias veces sobre George Soros, Black Lives Matter. Tú has hecho trabajos por tu cuenta, que yo te pregunto, ¿no? Lo has hecho por tu cuenta, muy exactos. Entonces yo quería de nuevo retomar un poquito unos pasos hasta donde hicimos la entrevista aquella vez y proyectarla hacia adelante, porque mucha gente de la que nos está viendo ahora no nos vio entonces. Entonces quiero hacer un recap rápido. Ahora, se habla mucho de este George Soros. ¿Quién es George Soros? Vamos a hacerlo sintéticamente. Bueno, antes de arrancar con el multimillonario George Soros, quiero decirte, Andrés, a ti y a tu audiencia, que me solidarizo profundamente con lo que está ocurriendo hoy en Cuba, porque veo que la historia se repite. Me parece muy bien que hayas abierto el programa hablando de lo de San Isidro, porque estas temáticas son emergencias, siempre emergencias sobre lo que ocurre en Cuba, porque llevan más de 60 años ocurriendo estas situaciones y al parecer no hay como una luz larga de un mejor camino. Esto es una emergencia y lo digo y retomo el tema desviándome de la pregunta tuya, porque, insisto, es una emergencia y siempre la temática cubana es una emergencia que pasa desapercibida para el mundo internacional, para los otros países. Y sabes que gran parte de mi corazón y de mi compromiso como periodista siempre ha sido el de ocuparme de la situación cubana, porque creo que es una misión inaplazable, no Claro. solamente para los cubanos, sino para todo periodista, no solamente latinoamericano, sino también aquellos europeos o de otras latitudes que parecen hacerse los de la vista gorda y prefieren seguirse casando con aquellos discursos de los 60 dictados por los barbudos, como si aquellas ensoñaciones vendidas en aquella época siguiesen siendo validadas y siguiesen siendo justificadas. Entonces, bueno, dicho esto, muy importante, solamente un llamado de atención absoluto a la comunidad internacional, que como no cubana que soy, sino como una latinoamericana, colombiana, que les cuesta a muchos entender por qué una persona no cubana se escandaliza tanto ante la situación urgente de ayuda que necesita tu país. Bueno, pues quiero decirles que esto es más que un deber, como no solo como periodista, sino como ser humano, mirar hacia tu país, mirar hacia tu isla, y mientras siga ejerciendo la profesión que ejerzo, que es sencillamente de servicio público, pues seguiré llamando la atención hacia lo que ocurre en Cuba hasta que Cuba sea un país libre, soberano y sus habitantes tengan derecho a voz y a voto. Tal vez quieran elegir algo muy similar a lo que tengan, pero bueno, que sea elección propia y que sea elección popular, que sea el pueblo escuchado. Exacto.
Exacto. Isabel, muchísimas gracias. De todas maneras, yo creo que todos los que me siguen conocen tu trayectoria, así que, pero bueno, sí, nunca está de más. Quiero aprovechar antes que empieces de agradecer a César Morales y Rafael Rodríguez su contribución. Y bueno, yo quería un poquito que hicieras un minutico, una síntesis de Soros para entonces empezar en el tema de verdad. Yo sé que en un minutico es difícil, no se puede meter a Lucifer en una red, pero bueno, trata. Bueno, sí, hablando de abusadores, podemos empezar a hablar de George Soros. Y te lo digo así porque ya sabes que llevo más de 2 años estudiando a este personaje, dada pues la situación en 2018 en que yo lanzo este reportaje investigativo sobre George Soros y su incidencia en Latinoamérica, y por el cual fue pues todo el mundo, ya creo que tu audiencia especialmente lo sabe, fui censurada, fui amordazada, se me prohibió hablar del caso, se me sometió a investigación federal. Y bueno, dictaminaron que efectivamente yo había realizado un reportaje antisemita. Previo a la explicación de quién es este personaje es muy importante porque, contextualiza lo que significa hablar de un gran potentado millonario. ¿Quién es George Soros? Un potentado millonario que vive de la especulación financiera y de otro tipo de especulaciones. En este momento ya lo puedo decir sin temor a ninguna duda. Es un gran injerencista de las naciones que tiene un modelo en su cabeza de cómo debería ser el mundo y ha ocupado gran parte de su vida y de su fortuna en buscar realizar, en buscar cristalizar este proyecto de cómo ve él el mundo. ¿Cómo ve George? El mundo lo ve como una sociedad abierta. ¿Qué es una sociedad abierta? Porque suena como muy bien esa expresión de sociedad abierta. Bueno, yo creo que el público tuyo lo puede entender muy bien de una forma bien sintetizada. Una sociedad abierta vendría siendo una China comunista en el mundo entero. Y no pongo como ejemplo a Cuba porque ya el Caribe tiene otras características, una Venezuela tal vez muy cercana también, en el sentido en que esos seres superiores saben qué es lo que nos conviene, cómo nos conviene vivir, en qué condiciones, y nos estarían diciendo no solamente cómo vivir, sino también cómo pensar, qué es correcto, qué es incorrecto. Esas son las sociedades abiertas de Soros. Y bueno, ese es su proyecto en el que se ha desvivido y en el que ha invertido, como te digo, no solamente gran parte de su fortuna, sino gran parte también del dinero de los contribuyentes estadounidenses, razón por la cual, una de tantas por las cuales tuvieron que esconder ese reportaje investigativo que yo realizara en 2018. En ese momento yo no lo sabía. En este momento te lo puedo confirmar, ya lo he confirmado. Información muchísimo más minuciosa sobre este asunto de cómo usa George Soros dinero de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses. Lo encuentran en mi canal de YouTube que lleva mi mismo nombre, Isabel Cuervo. Ahí van a poder encontrar mucha información, incluido el reportaje censurado que obviamente sigue dando la vuelta al mundo gracias al llamado de atención inmenso que realizaron los principales medios de comunicación aquí en los Estados Unidos, publicando más de, he contabilizado más de 32 artículos sobre el tema, y obviamente yo no soy una periodista pues de un alcance internacional ni de una fama extraordinaria como para que se ocuparan tantas portadas o páginas de principales medios sobre este caso. Entonces, no vamos a caer en el tema, no porque tengamos miedo, sino porque no es el objetivo de este programa, pero de hecho ya se repropone una secuela a esto que estamos haciendo aquí, así que te tomo la palabra ya. Pero tú dices que aparte de invertir dinero de él, de que se ganó, como quiera que se lo haya ganado, bueno, por lo menos es de él, pero, y eso, bueno, tú puedes estar o no de acuerdo con él, pero es su plata y hace lo que le da la gana. Pero según tú, está verificado que además desvía dinero
de otra gente, dinero tuyo y mío. Es decir, que se las agencia para que el dinero del contribuyente vaya a terminar a esas mismas causas que él considera que son las convenientes, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Efectivamente, en este 2020, mientras estábamos encerrados o seguimos encerrados en prisión domiciliaria, pues la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha emitido un fallo. Finalmente, es para mí una noticia extremadamente importante y por eso me di a la tarea de recopilar todos los elementos informativos y pues poder hacer una cápsula informativa sobre este asunto y publicarla en mi canal de YouTube porque actualmente trabajo para mis propias redes. Allí la van a poder encontrar, se llama Prostitución y Tráfico Sexual. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque la Corte Suprema de Justicia, como te decía, en este año, después de 17 años de litigio en tribunales en los Estados Unidos, contra de George Soros, ha decidido no entregarle más dinero de los contribuyentes estadounidenses, de tus taxes, de mis taxes, de nuestros impuestos, de los que trabajamos día a día para encontrar nuestro sustento, a las arcas del multimillonario George Soros. ¿Por qué decide la Corte Suprema de Justicia no entregarle más dinero a las arcas de George Soros, que serían esos dineros utilizados en organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que el señor Soros tiene en el exterior de Estados Unidos? Deciden no entregárselo porque sus organizaciones no se declaran en contra de la prostitución y del tráfico sexual. Has escuchado bien. Así literalmente dice el fallo de la Corte. Pero entonces la organización de Soros, que es la Open Society Foundations, llevaba 17 años peleándolo en tribunales porque sencillamente ellos consideraban que no tenían por qué declararse en contra de la prostitución y el tráfico sexual. Hasta que por fin llega eso a la Corte Suprema de Justicia y le dan el punto final diciéndole que ese dinero no va a seguirse entregando. Ese documento y otros más que encontré en mi rastreo de información, pues me llevaron a comprobar lo que en 2018 no sabía y no pude confirmar, pero sí lo dijo Leah Fowler, la ex agente del FBI, que me concedió entrevista exclusiva y que unos cuantos miserables, incluido el señor Tomás Regalado, dijo que yo nunca había realizado y hizo, tú sabes muy bien, círculo de medios de comunicación difamándome a mí, a mi reputación y también confirmando que yo no había realizado una entrevista que hice en los mismos estudios de radio y televisión Martí. La muestra, la prueba, pues ya varios la han visto, la he sacado, la he hecho pública en otros medios en que amablemente me han invitado y también está ahí en mi canal de YouTube. Ahí está la cápsula y la pueden ver. Yo, antes de la próxima pregunta, voy a aventurar un criterio. Las fundaciones, si se declaran como sin fines de lucro, es decir, que son fundaciones que pueden partir con el dinero de una persona, dos personas, un grupo de personas para dedicarse a las artes, a las ciencias, a la lucha por la democracia, lo que sea. Pueden decir, bueno, yo pongo esto y pido al gobierno además grants o ayuda, como se llama. Es decir, tú pones tu plata tú y el gobierno a veces pone hasta la misma cantidad o por lo menos una cantidad. Eso hasta ahí es legal. Lo puede hacer cualquier fundación, ¿es correcto? Y donde yo entiendo que a ti te molesta es que, claro, mientras tú puedes tener dudas sobre alguna fundación que a lo mejor gaste mucho en salario, ok, pero cuando ya trata de subvertir el orden de nuestro modo de vida, entonces posiblemente a ti te haya dado el mismo cortocircuito que me daría a mí. Pero ¿cómo es posible que este señor fascineroso obtenga, si se quiere gastar toda su plata, que se la gaste toda, pero al final no es tan filántropo ni tan loco? Está usando también nuestra plata. Es un chulo. Hablemos claro, es un chulo. Punto. Y tú sabes qué me preocupa, que mañana hace una declaración condenando la prostitución y el tráfico de personas y le van a volver a dar el dinero.
Sí, lo peor de todo aquí es que, Andrés, y tú lo has dicho, es una falta de ética y de coherencia, ¿no? Pues con lo correcto. Para él no existe lo correcto ni lo incorrecto, no lo digo yo, lo dice él y lo ha dicho en múltiples entrevistas. Bueno, ahora se cuida mucho más, ya es un señor nonagenario, probablemente pues con un pie más allá que acá. Pero ha dejado todo un entramado de organizaciones no gubernamentales e, insisto, medios de comunicación a lo largo y ancho del mundo, desarrollando todo lo que los conceptos bajo los cuales él percibe la realidad o percibe que así debe ser el mundo. Hay que recordar que George Soros viene de una educación en Londres, él nace en Hungría, él lo rechaza hasta su propio país, es una persona no grata, no se le permite entrar. Víctor Orbán le tiene prohibida la entrada de la institución, la constitución de organizaciones dentro de Hungría. Israel lo mismo, Rusia lo mismo, en Francia lo conocen muy bien por sus jugadas financieras, pues poco, digamos, poco éticas, ¿no? Podría decirlo, porque es un especulador, no es un inversor de bolsa, es un especulador financiero que no tiene problema en realizar acciones buenas o no tan buenas, dicho por él. A tal punto, para que conozcas el perfil moral y ético de esta persona, pues también vale decir que toda su fortuna que la ha hecho por medio de la especulación financiera, pues la ha hecho en un paraíso fiscal, porque allí es donde tiene su organización Quantum Fund, en un paraíso fiscal en el Caribe, pero él vive en Nueva York y goza de los privilegios de esta gran nación. Y su Wall Street y todos los beneficios que puede tener el ser un ciudadano estadounidense. Así que bueno, allí te podrás imaginar el carácter moral de esta persona. Entre más investigo, entre más indago, más descubro que definitivamente sí es un personaje que hay que vigilar, que hay que cuidar y que hay que denunciar, porque son muchas las denuncias que pesan sobre él, son muchas las dudas también que pesan sobre él, y la pregunta del millón es la que siempre termina realizándome todo el mundo: ¿y por qué este hombre no lo han procesado? Bueno, pues ojalá yo tuviera la pregunta, lo que sí tengo, la respuesta a esta pregunta, pero lo que sí tengo es una cantidad de información que he ido sacando, he ido publicando y seguiré sacando y seguiré publicando, porque además ahora también hay que rastrear muy bien a sus hijos, que son los herederos no solamente de su gran fortuna, sino de su gran distorsión distópica sobre la realidad de cómo debe ser el mundo y cómo nos deben gobernar. Dime una cosa, entonces vamos, ya nuestros amigos tienen una idea de quién es este George Soros. Yo sé que la enorme mayoría ha oído hablar de él. Soros con S-O-R-O-S. Es nacido en Hungría, fue ciudadano inglés, es ciudadano británico, perdón, es ciudadano americano, es amigo de casi toda la izquierda, aunque yo no creo que él tenga ideología. Ese es un ser demasiado fatuo y vacío de emociones para tener ideología. Y se tejen en torno a él a veces leyenda, porque yo tengo la idea, Isabel, tú lo conoces mejor que yo, pero yo tengo la idea de que como ocurre siempre en estos casos, hay mucho hijo de su señora madre que le mete en la cuenta de Soros la cerveza que se toma, pero se las toma él. Yo no creo que él sea el único que está haciendo las cosas mal hechas por ahí. Pero bueno, nosotros vimos, Isabel, desde que pasó lo de George Floyd, vimos una estela de violencia que duró 90 días antes que alguien en la izquierda se atreviera a decir por lo menos, ay, por favor, aunque sea en modo subjuntivo. Y ese fue Biden, en modo subjuntivo. Y sabemos que para estar quemando casas por ahí, estas cosas, hay que pagar alojamiento, la gente tiene que viajar, hay que pagar las fianzas
¿quién financia la inestabilidad que reinó y que aún reina en nuestro país? ¿O quiénes? Que es mejor como preguntar. Bueno, no sé quiénes en plural, pero lo que sí te puedo decir con respecto a Soros, ya que obviamente comienzan las revueltas y yo inmediatamente voy a revisar un poco de información, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué esas protestas tan violentas en los Estados Unidos después del lamentable hecho de lo de George Floyd? Y pues en solo 5 días logré establecer la conexión directa entre los dineros de George Soros y una organización en Minneapolis llamada Minnesota Freedom Fund. La Minnesota Freedom Fund tiene una directora que se llama Tonja Hansey, y Tonja Hansey pues no fue sino rastrearla un poquito para darme cuenta que en septiembre del 2019 había recibido dineros de la Open Society Foundations de Soros para que llevara en 2020 una propuesta que ellos denominaron We Rise, nos levantaremos. Y esa era la organización que estaba incentivando, apoyando, ayudando a que los manifestantes se reunieran y sobre todo estaban pagando las fianzas de aquellos que habían sido detenidos en estas manifestaciones. Pero eso no se queda ahí. La señora Tonja Hansey también pertenece a un proyecto muy especial de la Open Society Foundations de Soros que se llama Justicia Soros. ¿Qué es el proyecto Justicia Soros? Pues es un grupo de gente de todas partes del mundo que ellos agrupan para que lleven a cabo proyectos en torno al establecimiento de cómo debe operar la justicia en los diversos países, todas bajo la visión de lo que es la justicia para Soros. Pues ella es miembro de este grupo, hace parte del proyecto Justicia Soros y además es la directora de la Minnesota Freedom Fund, que había recibido dineros específicos para llevar a cabo el proyecto We Rise. Y estaban, haciendo esto, incentivando, llamando a la protesta de forma organizativa y también pagando algunas fianzas de los detenidos. Pero obviamente cuando tú descubres, como periodista investigativo, descubres un elemento, pues debes seguirle el rastro durante mucho tiempo porque la realidad obviamente es cambiante. Así que hay que seguir observando y ver hacia dónde van esos elementos ya descubiertos y obviamente te van apareciendo nuevos elementos que confirman, corroboran o incluso pueden desviar una investigación hacia otra realidad aún peor, ¿no? Una realidad de repente que nunca podría haberse ocurrido con los primeros elementos hallados en una investigación. Pues eso hice. 3 semanas después de seguirle el rastro a todos estos elementos de la investigación, me doy cuenta que ya habían recogido la módica suma de más de 30 millones de dólares en 3 semanas recogidos. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? Recogidos por la Minnesota Freedom Fund en donaciones que le hacían las personas comunes, naturales, corrientes, a la Minnesota Freedom Fund. Pero ¿de dónde sale tanto dinero? ¿De dónde salen tantos donantes para la fundación que estaba llamando a las protestas y que tenía relación ya con Soros? Bueno, de esos donantes. Entonces, inmediatamente, pues se entra a indagar de dónde salió este dinero y qué van a hacer con este dinero. Y empiezo a encontrar una cantidad de testimonios de gente que había dado donaciones a la Minnesota Freedom Fund y estaba pidiendo cuentas, estaba diciendo, un momento, esto es mucho dinero. ¿Cómo han recogido tanto dinero? ¿De verdad todos somos tan generosos? Bueno, sí, hubo mucha gente de Hollywood, cantantes, incluso varios miembros del equipo de Joe Biden entregaron dinero también a la fundación. Así que había gente, bueno, variopinta, ¿no? Pero estamos hablando de 30 millones. En el momento en que yo revisé los gastos de esos 30 millones de la Minnesota Freedom Fund,
No habían gastado ni siquiera un 3% en las fianzas que habían prometido para sacar a estos muchachos que eran detenidos en las manifestaciones. Así que bueno, la gente muy enojada, empezó la gente misma a pedirle cuentas y toda la información comenzó a ser un poco más gaseosa, comenzaron a borrar cosas de sus páginas web, de sus redes sociales. Una característica que incluso se repite ahora con la noticia del momento que, sabes, obviamente todos estamos a la expectativa de saber qué va a ocurrir con las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Y te digo que se repite porque, bueno, algunas organizaciones que yo también ya he venido denunciando desde aquel reportaje censurado de 2018 de George Soros, en donde yo hablara acerca de las máquinas de votación electrónica Smartmatic. Ese elemento de denuncia también estaba allí o está allí en ese reportaje censurado como un llamado de atención, como una alerta inmensa, además apoyada también por otra declaración de la misma Leah Fowler, la ex agente del FBI, en donde me indica cómo se llevó a cabo el fraude electoral por medio de la utilización de estas máquinas en Venezuela. Confirmado, corroborado por mí, obvio desde el 2018, porque si no, no lo hubiese publicado, y recontraconfirmado por mí ahora en este 2020, en que le estoy siguiendo el rastro también a todo lo que tiene que ver el reconteo de votos pedido por uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. El señor Donald Trump está pidiendo reconteo porque, según Donald Trump y su equipo, tienen causales suficientes para creer que hubo fraude. Bueno, una de las razones que ellos sacan a la luz o que expresan es el revisar aquello de no solamente los votos por correo o votos ausentes, sino los mismos votos de todos los estadounidenses que han sido contados o procesados por máquinas de votación. Varias de ellas llevan el software de Smartmatic, las de Dominion Voting System, que es una de las empresas que tiene las máquinas de votaciones. Ok, entonces, Soros, esta señora de Minnesota, pero como que no me da la cantidad de dinero para toda la quemazón que se ha dado. ¿Hay más elementos financiando esto u otras organizaciones que tú sepas? Financiando a la Minnesota Freedom Fund. No, financiando la inestabilidad. Yo no creo que sea solo la Minnesota Freedom Fund la que paga. No. Las quemazones que se forman en todas las ciudades. Claro que no. Esa es la que yo encontré. Pero estoy segura, por supuesto, que si le dedicamos más tiempo a rastrear más información acerca de la desestabilización en los Estados Unidos, vamos a encontrar, como esta organización o esta fundación, muchas otras organizaciones concatenadas. ¿Las he encontrado? No le he dedicado más tiempo a buscar. Eso fue la información que encontré en ese momento y así la publiqué. Pero sí, efectivamente, claro, no puede ser la única en los Estados Unidos. Hemos visto focos de violencia localizados en las principales ciudades de los Estados Unidos con elementos muy organizativos que cualquier persona no se necesita hacer un sabueso de la investigación para darse cuenta que hay organización de pues macro, ¿no? Una organización macro y pues tocaría entrar a indagar, investigar y encontrar pues otros nombres y otras fundaciones. Seguramente que las hay y seguramente que deben estar concatenadas. Ahora, cuando a uno le dicen que la vida de los negros importa, no tiene el mismo dramatismo que tiene en inglés. Es decir, la fuerza semántica de Black Lives Matter
es mucho mayor que la vida de los negros también cuenta. No, es uno de los casos donde el inglés logra superar con creces al español por su poder sintético. Tengo que hacer esta aclaración porque quien no habla inglés y nos oye a veces debatir con vehemencia, diferenciando entre la frase y la organización, quizás diga, pero qué tontos son estos señores, porque siguen con lo mismo. Es que en español, en castellano, no tiene la misma fuerza del inglés. Y entonces, si un comunicador, o los que quieren hacerse los comunicadores como yo, se le ocurre decir que Black Lives Matter es una basura, sin aclarar que no se trata del punto de vista semántico, sino del punto de vista de ente social, corre el riesgo de alienar a una amplia masa de la población y de espectadores que con toda razón, no teniendo las motivaciones de esa misma persona, pueden incluso hasta buscar otro derrotero, hacer clic en otros programas y tomarnos por extremistas. Entonces yo, que llevo esta idea de que las vidas de los negros también importa, aunque la palabra también no se use en inglés, pero lo implica, esa es la fuerza semántica. Yo no quiero convertir esto en una clase de semántica, porque no tenemos tiempo. Yo prefiero aprovechar que tu presencia para ganar en información. Entonces, sí, la frase es sacrosanta. El problema es cómo se aplica. El problema es que Jamal y Takisha in the hood, en el barrio, no les ha cambiado la vida en 40 y tantos años de sistema donde está Biden. Toda la vida ha estado ahí. Y se han hecho miles de campañas y a mí se me antoja, Isabel, como que hay un grupo de bitongos blancos, y uso el color solamente como referencia genética, por Dios. Bitongo, no sé si en colombiano es lo mismo que en cubano, este consentido, malcriado, niño ñeñé, sea mujer o hombre, que no se puede mojar los pies porque le da frío. Bueno, no tiene nada que ver con afeminado, bitongo puede ser muy macho. Lo sé. Acuérdate que yo soy cubana por inyección. Exacto. Entonces, yo lo que tengo la impresión de que hay un montón de blancos hijos de ricos bitongo que están usando mi tarjeta de crédito para ir al gogó. ¿Y por qué digo esto? Yo quiero demonizar, quiero minimizar. No. Están usando mi tarjeta de crédito para ir al gogó y al prostíbulo. Porque con mi color, gente que no lo tiene y que nunca tiene idea de lo que es haber sido discriminado, andan por el mundo tratando de agitarme a mí para que yo queme negocios y propiedades de otros negros y otros hispanos para los fines que sus titireteros quieren lograr. Entonces, lo que yo te pregunto es, ¿has logrado saber un poco qué hay detrás de este Black Lives Matter como organización? Bueno, es que, Andrés, como organización podríamos decir que están muy bien organizados. Y para estar tan bien organizados, pues se necesita de un gran personaje, o pueden ser muchos, ¿no? Pero por decirlo, de un personaje que sepa mucho de ingeniería social. ¿Qué hace? Pues sencillamente este mismo mecanismo se repite no solamente aquí en Estados Unidos, en diferentes ciudades, en muchos países. Eso lo podemos ver en Chile, ese tipo de manipulación de células activas como el Black Lives Matter, como el Antifa, que no es una idea, es un grupo organizado. Lo que pasa es que es un grupo no jerárquico, pero es un grupo organizado de la misma manera, por células de acción. No es una idea, insisto, no es una idea, y lo repito y lo enfatizo porque eso dijo el candidato presidencial Joe Biden en uno de los debates presidenciales.
No es una idea y él lo sabe. Él lo sabe a tal punto, bueno, que no sé por qué este interés de negar la existencia de un grupo radical violento como Antifa, cuando también él, y todos lo podemos comprobar, y también lo publiqué en una de mis cápsulas informativas en mi canal de YouTube, la palabra el Antifa, la dirección antifa.com, redirige directamente a su página de joebiden.com. Este asunto no es poca cosa. Este asunto no es un detalle más, ni algo jocoso, ni algo que debería ser pasado por alto. Por eso también me di a la tarea de investigar un poquito, y tú lo sabes, que viste esa cápsula, y te agradezco por seguir mi trabajo, en la que yo explicaba algo que había sido trending en las redes. Todo el mundo hablaba de eso. Así que dije, bueno, no nos quedemos en eso, vamos a investigar un poco más qué es lo que ocurre, porque esto no es un detalle pequeño, insisto. Esto es gravísimo. Esto me parece que es muy diciente. ¿Por qué si esto ocurre, el nombre vinculado a células de acción violenta, catalogados ya por el gobierno de Trump como un grupo radical violento, absolutamente anárquico al interior de los Estados Unidos, podía estar ligado su nombre, en su dirección en la web, a la dirección de joebiden.com? Bueno, no es sino hacer la prueba, es que cualquiera lo puede hacer en casa. Todavía, hoy, antes de sentarme aquí contigo, lo probé y todavía está activo. Todavía antifa.com redirige a joebiden.com. Esto, bueno, me fui a seguirle un poco la pista y descubrí que antifa.com había sido creado en 2002 por medio de una organización que se llama Namecheap. ¿Qué es Namecheap? Es una organización que queda en Washington y que lo que hace es que registra dominios web. ¿Qué es un dominio web? Pues esto, un nombre, el nombre de una página, el nombre de una organización, el nombre de alguien en la web. Allí fue registrado antifa.com, pero resulta que antifa.com también fue protegido por una organización que se llama WhoisGuard. ¿Qué es WhoisGuard? WhoisGuard es una organización o agencia o empresa que a lo que se dedica es a ocultar los dueños de los dominios web. Ahora, eso no es extraño, eso es bastante común, que personas o instituciones utilicen el servicio de empresas como WhoisGuard justamente para esconder su identidad personal, su información personal, evitando de esta manera que aquellos ladrones de la web o personas que se dedican a extorsionar o a robar o a molestar por medio de robo cibernético, pues puedan acceder a sus datos personales. Pero resulta también que según los protocolos de ICANN, que es la organización mundial creada para regir los protocolos de la web a nivel mundial, pues también establece que de alguna manera tú, aunque utilices un servicio como el de WhoisGuard, pues tienes que estar localizable, ¿verdad? Así que hay muchas formas de localizar al dueño de una página web o a los creadores o a quienes la administran. Pero resulta que han pasado meses en que esto sucede, en que ha sido
expuesto por todas las redes sociales, en que la gente ha comentado, ha dicho o argumentado una u otra cosa a favor o en contra, y esto se volvió una bola de nieve tan grande que resulta que entonces salieron a relucir rápidamente los medios de comunicación diciendo, sí, esto pasa, pero no tiene nada que ver con Joe Biden. ¿Por qué no tiene nada que ver? Bueno, los medios hábilmente no explicaron por qué no tenía nada que ver, sino que en este caso mandaron a dar la cara a los checkers, a los fact checkers. Pero mi pregunta, y sobre la cual estoy trabajando actualmente, una próxima investigación que voy a sacar es ¿quién chequea a los chequeadores? ¿Quién chequea? Porque ¿quién chequea a los chequeadores? Porque ahora resulta que han devenido en ser la palabra de Dios, son los que dictan ahora qué es verdad y qué es mentira. Ahora ya no les es suficiente con demeritar algunos medios de comunicación, porque algunos valen más que otros, ¿no? Algunos medios de comunicación son mucho más veraces que otros. No importa el tiempo, la trayectoria y las pruebas que hayan tenido durante años en el buen ejercicio del periodismo. No, de un día a otro acaban con la reputación de medios, de periodistas, que llevamos más de 20 años ejerciendo el oficio y chupando mucho monte y ejerciendo la labor de manera impecable. Bueno, el mío es un ejemplo micro de lo que macro está ocurriendo en el mundo del periodismo. Seguro. Algunos medios, bueno, ya vieron el caso de Hunter Biden, en donde de un plumazo destruyeron la reputación de uno de los principales medios de comunicación de los Estados Unidos, con décadas de antigüedad y de prestigio en su propia línea editorial, ¿no? En su estilo, pero es un medio de comunicación consolidado que pertenece a los más antiguos, y no solo a los más antiguos, sino está en la lista como el quinto de mayor reconocimiento en este país. Pero de un día a otro dejan de ser confiables, ¿no? O dejan de ser medios realmente que puedan ser fehacientes con la realidad. Pues claro, porque ahora hay medios de comunicación ya seleccionados, ya escogidos, que son los que deben llevar la pauta y son los únicos dueños de la verdad. Y ahora también se le ha sumado este elemento de los fact checkers, que lo que hacen es decir y dictaminar y dar la última palabra de qué es verdad y qué es mentira. Pero yo creo que hay que seguir adelante con esta investigación de quién chequea a los chequeadores, y pues lo único que les puedo adelantar es que obviamente dineros de las arcas de este señor Soros, a quien ya no le quito el ojo de encima, no solamente llega también a los fact checkers, sino a grandes medios de comunicación, la mayoría de los cuales publicaron difamaciones en mi contra. Dime una cosa, ¿existe relación entre Soros y Black Lives Matter? Bueno, lo que pasa es que una línea directa de afirmación no podría dártela, porque tendría que tener elementos muy factuales, comprobados con documentación. Perdóname que anote una cosa porque no lo puedo evitar. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Harry Reid, que era el jefe del Senado por los demócratas, antes de retirarse, el senador de Las Vegas, ya retirado, gracias a Dios, corrupto como la guayaba podrida. Harry Reid, en la campaña electoral de Romney contra Obama, se atrevió a decir que Romney no había pagado taxes en 16 años. Y eso es mentira. Romney después lo pudo probar, pero como Romney es un caballero, es un republicano que respeta los marcos, se dejó pasar por arriba. Si lo hubiera hecho con el acere que tenemos ahora, no hubiera sido igual. Este ni se las enseña las declaraciones de verdad porque no le da la gana. Que uno puede estar de acuerdo o no, pero para que ustedes vean que cuando te portas bien y entras por el molde, te apachurran. Entonces, nosotros, y aquí me está diciendo Isabel, mira, Andrés, no tengo ninguna prueba, no lo puedo decir.
Esta es la manera en que trabajamos, por respeto a ustedes. El otro bando no lo hace, ¿eh? Adelante, Isabel. No, claro, porque bueno, ustedes conocen muy bien cómo se utilizan los derechos alcanzados en democracias y en estados de derecho para justamente llegar, instalar otro tipo de sistemas. Por ejemplo, una Venezuela, ¿no? En donde supuestamente por medio del voto y de la democracia y de las elecciones se instaura un gobierno y todos sabemos que lo que hay ahí es una dictadura y todos sabemos que lo que hay ahí es un gran fraude electoral. Con este paralelo, lo que te quiero decir es que asimismo, ocurre lo que exactamente has dibujado tú. Hay ciertos parámetros que en el periodismo no se pueden incumplir. Hay que tener evidencias palpables para poder confirmar algo, aunque tu olfato periodístico te indique otra cosa, aunque haya muchos otros elementos alternos que te indiquen otra cosa, uno no lo puede afirmar ni aseverar hasta que no tenga una documentación palpable, ¿no? Que lo corrobore. Pero todo nos acerca hacia ciertas prácticas reiterativas en donde uno ya como periodista sabe por dónde tiene que seguir buscando hasta encontrar, ¿no? Eso me hace recordar mucho lo que es la cobertura de Cuba. Cubrir Cuba es una cosa muy compleja porque estamos enfrentándolo, y ustedes lo saben mejor que yo, a un país en donde nada es transparente, en donde todo es sencillamente acomodatizo para mostrar a la luz pública, o mejor aún, no mostrar, ¿no? Porque la mayoría de la información sobre Cuba, sobre su gobierno o desgobierno, pues está oculta y no hay acceso a ella. Entonces, ¿cómo se hace periodismo para cubrir Cuba? Bueno, hay que encontrar vías alternas de llegar, vías de cómo infiltrar la información, infiltrarse hacia adentro de la isla y descubrir, pues, entonces, cómo encontrar esos elementos para poder informar de que algo realmente está ocurriendo o no al interior. Es un paralelo que podría hacerte para, pues, explicar más o menos la figura que tú has dibujado, ¿no? Sí. Casi se me acaba el tiempo que tú tienes, pero te voy a hacer una pregunta. Cuando se habla de Soros como el brazo económico de la inestabilidad, del caos, del cambio negativo, del abismo, lo que se quiera decir, yo creo que más bien se hace simbólicamente, porque yo me niego a pensar, mira, por más que yo lo deteste, esa historia de que él solo hizo quebrar el Banco de Londres, yo no me lo creo. Yo no soy banquero y sé que él tiene mucho dinero, pero no. Para lograr una operación de ese tipo hace falta información de adentro, insiders trading, toda una cadena, y él solo no lo pudo haber logrado. No es tan inteligente. A veces cometemos el error de endiosar a nuestros enemigos. No se pueden subvalorar, pero tampoco debemos idealizarlo. Entonces, hay no pocos billonarios bolcheviques por ahí. Recordemos que la Revolución de Octubre fue financiada por esos apellidos, el apellido que parece de perro, de raza de perro, el otro que tiene el nombre de un lugar en New York, no quiero decirlo para que no me vayan a hacer demandas, pero esos apellidos que todavía llegan hasta ahora, apellidos con guión en el medio, financiaron al viejito que inventó el hambre en Rusia, a Vladimir Ilich Lenin. Y siempre han financiado familias riquísimas cubanas, le dieron a Fidel de todo. Se comenta que el tren de Santa Clara fue desviado porque los de reparadores eran del PSP, pero aparte de eso que lo compraron. Entonces, por Dios, ¿y quién pagó? El pueblo no pudo haber pagado. Siempre la burguesía abdicante, ciega, inconsciente, sin conciencia de clase. Entonces,
yo quiero que tú me digas si tú piensas que él está solo o que hay un grupo de acaudalados que prefieren otro orden de cosas porque piensan que a ellos le va a ir mejor. Sí, claro, efectivamente, y te lo había dicho, creo, Andrés, en la anterior entrevista, obviamente él no opera solo, él es la cara visible en estos momentos, porque él siempre fue una persona muy privada, ¿no? Hasta que tuvo el error o cometió el error de darle aquella famosísima entrevista a 60 Minutes, de la cual yo extraigo algunos clips, algunos apartes, para poder entretejer información en mi reportaje de 2018. Digo una equivocación porque en ese momento él salió públicamente y fue visto por muchas personas, pues era 60 Minutes, y además fue muy honesto en esa entrevista, se equivocó al ser tan transparente, pero hace parte de ese perfil de George Soros, que un perfil psicológico en donde realmente se cree superior, no solamente físicamente, sino mentalmente a todo ser humano, ¿no? Dicho por él. Ya después, entonces se le empezó a seguir mucho la pista en cada año en el Foro Económico Mundial, a donde lo reciben con pues tapete de lujo, y pues es el gurú de la economía y es el gran monstruo de la inversión financiera, de la especulación financiera. Entonces, pues bueno, allá él da su discurso cada año y con gran reverencia pues lo escuchan y lo aplauden, y él va repartiendo no solamente dinero, sino también sugerencias que siguen de manera bastante genuflexa varios de los digamos, gobernantes en Europa. A muchos ya los tiene en el bolsillo en este momento, por ejemplo, una tercera parte me quedé en blanco, Andrés, ahora. De la Unión Europea. De la Unión Europea. No, sino bueno, ya, en cuanto me llega a la cabeza te diré. En fin, son muchas genuflexiones, ¿no? En Europa, en donde ya lo conocen bastante bien. Y sí, claro, efectivamente el ejemplo que tú diste de lo de la quiebra del Banco de Inglaterra, pues efectivamente no lo hace un hombre solo. Sí creo que es un hombre muy inteligente, no podría haber llegado a hacer lo que ha hecho ni a construir el imperio que ha construido, no solo económico, sino el imperio a nivel organizativo y de ideológico, ¿no? Porque maneja obviamente una intención de ideologizar a los diferentes países, a las diferentes naciones según su concepto de lo que es el mundo, como te decía. Y bueno, sí, logró la quiebra del Banco de Inglaterra, así que ahí lo conocen muy bien. Obvio, como dices tú, ayudado por varios o por unos cuantos, pero haciendo uso de la técnica que él mejor maneja, que es la de la especulación financiera, que consta también, entre muchos otros elementos, de obtener información confidencial, información en avanzada, que no podría tener otra persona, que no tuviese los contactos que tiene George Soros, no solamente en el mundo financiero, sino en el mundo de pues las grandes élites globales, ¿no? Ok. Isabel, te agradezco muchísimo, como siempre, el tiempo, la dedicación. Como siempre te digo, cuídate mucho, no solamente por el coronavirus, sino por otros virus que hay por ahí. Y nada, nos vamos a ver dentro de poco de nuevo, profundizando temas y en la lucha esta, porque somos muchos más las personas que queremos el bien del mundo que los malos. Lo que pasa es que los malos son muy buenos haciendo networking y nosotros todavía tenemos mucho que aprender.
Entonces, nada, te espero la próxima vez. Suerte en tus compromisos y mantengámonos en contacto. Un abrazo fuerte. Andrés, muchísimas gracias por la invitación y me llegó la palabra a la cabeza, el Parlamento Europeo. La UE, bueno, la UE, ok. La misma La tercera parte del Parlamento Europeo está en el bolsillo de George Soros. Así que bueno, no me quería despedir sin habértelo dicho. Lamento el lapsus o la laguna. Me estoy levantando muy temprano porque estoy en la escritura de mi primer libro. Podrán imaginar de qué trata. Así que bueno, estoy trabajando muy temprano en la escritura y en las noches conecto con Europa, que estoy haciendo unos trabajos también para Europa. Así que bueno, por eso te agradezco. Muchas gracias por respetar el tiempo que tenía reservado para ti, para tu hermosísima audiencia. Les envío un saludo enorme, les envío un gran abrazo de solidaridad con la causa cubana y les deseo muchísimos éxitos para que triunfen en esta plataforma también, que a mí me ha sorprendido y por la cual pues ya creo que no podré dejar de trabajar en ella. En un tiempo récord he construido una audiencia a la que le agradezco y bueno, ahí estamos trabajando porque la información, como siempre lo he dicho, debe ser entregada a los pueblos, debe ser entregada a las sociedades, porque nuestro deber como periodistas es servir a la sociedad y eso es lo que voy a continuar haciendo. Seguramente. Un abrazo. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes.